Hamás acepta estudiar propuesta de pausa temporal al fuego, mientras que ministros israelíes piden reasentamiento en Gaza. Biden ya definió cómo responder al ataque contra tropas estadounidenses en Jordania. Y un comité legislativo debate posible juicio político al secretario de Seguridad Nacional. Además, tragedia marítima en Colombia. Mueren 3 migrantes en naufragio cerca de la selva del Darién. Bienvenidos a El Mundo al Día. Les acompaña Diva Lizeth Cash. Iniciamos las noticias en Medio Oriente porque el grupo armado Hamás aceptó estudiar una propuesta para pausar el fuego durante 6 semanas con Israel y así permitir la liberación de más rehenes. La iniciativa fue promovida por 4 países, incluyendo Israel. Alejandro Ernesto nos cuenta los pormenores. Hamás afirma estar estudiando las propuestas para una tregua presentadas por Israel y otros 4 países en las reuniones de París. El líder del grupo islamista, Ismail Haniyeh, dijo estar estudiando dichas propuestas y que respondería pronto. El jefe político de Hamás también enfatizó que su objetivo a largo plazo es que las tropas israelíes se retiren de Gaza, a lo que de inmediato el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, respondió con un contundente no. No retiraremos al ejército israelí de la Franja de Gaza y no liberaremos a miles de terroristas. Nada de eso sucederá. ¿Qué va a pasar? Una victoria absoluta. Aunque Israel participó de la propuesta de una pausa al fuego entregada a Hamás, no está claro si la retórica de Netanyahu apunta a calmar las críticas de sus propios aliados. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, amenazó con renunciar al gobierno por cualquier intento de llegar a un acuerdo con Hamás que considere imprudente. El funcionario también formó parte de los 11 ministros del gabinete que participaron de la conferencia de ultranacionalistas que instan a un plan de reasentamiento en Gaza. Hoy todo el mundo ya entiende que huir trae guerra y que si no quieres otro 7 de octubre, tienes que volver a casa para controlar el territorio. Estados Unidos criticó a los ministros israelíes que participaron en el evento denominado Los asentamientos traen seguridad. Esto es irresponsable, imprudente, incendiario. Me atrevería a decir, y ciertamente no concuerda con nuestra firme declaración de política. Lo que hemos dejado claro es que no puede haber reducción en el territorio de Gaza. Netanyahu ha descartado la reconstrucción de los asentamientos judíos, pero dice que la Gaza de la posguerra estará bajo el control de seguridad israelí. Mientras tanto, este martes soldados israelíes entraron vestidos como médicos y enfermeros al hospital Ibn Sina en la ciudad de Jenin, Cisjordania ocupada, y mataron al militante de Hamás, Mohamed Halamneh, en una operación que duró apenas 10 minutos. Las brigadas Al-Qassam, brazo armado de Hamás, reivindicaron a Halamneh como uno de sus líderes en Cisjordania, mientras que la Yihad Islámica lamentó la muerte de los hermanos Ghazawi que integraban sus filas. Alejandro Ernesto, Voz de América, Jerusalén. Pasamos a Nueva York, porque Estados Unidos pide que la ONU reforme su agencia para los palestinos, acusada de emplear a una docena de participantes en el ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre. Ahora sus fondos están amenazados. Nos enlazamos con Ángela González en la sede de la ONU. Ángela, ¿qué pasaría con esta oficina? Divalizar, justamente en este momento el secretario general se encuentra reunido con donantes principales y justamente para enviar este mensaje de que no le quiten fondos a esta agencia. Es la única agencia que puede realizar este tipo de operaciones humanitarias en Gaza. De lo contrario, la agencia quedaría en condiciones precarias para finales de febrero. La agencia de la ONU que provee ayuda vital humanitaria en Gaza entró en una carrera contrarreloj para conseguir donantes que mantengan sus operaciones antes de que termine el mes de febrero. Las acusaciones de Israel de que 12 de sus empleados estuvieron envueltos en los ataques de Hamás de octubre 7 llevaron a que más de una docena de países suspendieran su apoyo. Estados Unidos pidió cambios fundamentales al interior de UNRWA para reactivar sus donaciones. Necesitamos analizar la organización, cómo opera en Gaza, cómo administran a su personal y asegurarnos de que las personas que cometen actos criminales, como estos 12 individuos, rindan cuentas de inmediato para que la UNRWA pueda continuar el trabajo esencial que está haciendo. Por su parte, Israel ha pedido desmantelar la agencia, además de
La dimisión o destitución de los dirigentes de UNRWA y una investigación exhaustiva de lo que sabían sobre los vínculos con Hamás. Debe haber rendición de cuentas por ese encubrimiento. La recién nombrada coordinadora humanitaria para la reconstrucción de Gaza de la ONU dijo que la agencia es irreemplazable. UNRWA fue fundada en 1949 y está constituida por 30.000 empleados que sirven a casi 6 millones de personas en la Franja de Gaza, Cisjordania y campamentos de refugiados en países árabes. No hay manera de que ninguna organización pueda reemplazar o sustituir la tremenda capacidad, el tejido de la UNRWA, la capacidad y el conocimiento que tienen de la población de Gaza. Y hasta el momento la ONU no ha recibido este dossier con las acusaciones por parte de Israel a sus 12 empleados en la Agencia de Palestina. Sin embargo, dicen que continuarán con las investigaciones. Esto según el vocero del secretario general. Vivalicet. Gracias a Ángela González en Nueva York. Y volvemos a Washington, donde el presidente Joe Biden ya ha tomado una decisión sobre la forma en la que Estados Unidos responderá a un ataque a tropas estadounidenses en Jordania. Jorge Agobián nos informa sobre la respuesta a esta ofensiva que dejó 3 soldados muertos y 4 decenas de heridos. La decisión está tomada, según dijo el presidente Joe Biden este martes, refiriéndose a su determinación de responder al mortal ataque con dron a las tropas estadounidenses en Jordania, que la resistencia islámica en Irak se atribuyó. El mandatario, sin embargo, fue cauteloso sobre una respuesta estadounidense. No creo que necesitemos una guerra más amplia en el Medio Oriente. Eso no es lo que estoy buscando. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán ha reiterado que no tuvo participación en el ataque y que su gobierno no tiene control en las decisiones de los grupos de resistencia. Los considero responsables en el sentido de que están suministrando las armas a las personas que lo hicieron. Pero ¿es Irán directamente responsable?, le preguntaron a Biden. Lo discutirán en la Casa Blanca, respondió, mientras en el Congreso legisladores piden una retaliación decisiva y otros piden prudencia. Aunque no es la primera vez que las tropas estadounidenses han sido atacadas en Medio Oriente desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamás, expertos consideran que la situación es riesgosa. No es una cuestión de represalia, es una cuestión de disuasión. Desafortunadamente, los líderes iraníes no han recibido ese mensaje y por eso creo que aumenta las posibilidades de una confrontación militar. Este martes se conoció que el grupo iraquí Kataib Hezbollah, alineado con Irán, anunció la suspensión de todas sus operaciones militares contra las tropas estadounidenses. A lo que el Pentágono respondió que las acciones hablan más que las palabras. Jorge Agobián, Voz de América. Este martes, el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes debatió 2 cargos para iniciar un juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Esto pese a las dificultades para detallar evidencia de supuestos delitos. Nos enlazamos con Jacopo Luxi. Jacopo, ¿cuál es la situación? Bueno, Diva, estamos aún a la espera de la votación del comité, donde los republicanos, recordamos, tienen la mayoría y están determinados en seguir adelante, afirmando que Mayorkas se ha negado a respetar la ley en su manejo de la llegada masiva de inmigrantes en la frontera México-Estados Unidos. Además, dijeron, mintió al Congreso. Los cargos, de ser aprobados, allanarían un camino para una votación en el Pleno de la Cámara en los próximos días. Secretary Mayorkas' actions have forced our hand. Las acciones del secretario Mayorkas nos han obligado a actuar. No podemos permitir que esta crisis fronteriza continúe. No podemos permitir que el fentanilo cruce la frontera y que nuestros criminales entren sin inmutarse. Y no podemos permitir que un secretario de gabinete que no tiene en cuenta la separación de poderes del Estado de Derecho permanezca en el cargo. Frente a las acusaciones republicanas, hemos visto una oposición unánime de la bancada demócrata. Hasta ahora, de hecho, no se han presentado evidencias concretas de supuestos delitos de Mayorkas para justificar un juicio político, como sostienen los demócratas y también algunos expertos.
Los republicanos no han logrado presentar un caso constitucionalmente viable para destituir al secretario Alejandro Mayorkas, quien es un dedicado servidor público. El desvergonzado juicio contra el secretario Mayorkas es una jugada política infundada. En una carta enviada horas antes, Mayorkas defendió su trabajo afirmando que bajo su guía en 3 años fueron deportados más migrantes que durante toda la presidencia de Trump y dijo que las acusaciones contra él son totalmente infundadas. Gracias a Jacopo Luxi. Y en otras noticias, hubo menos cruces de migrantes en El Paso, Texas, a finales del 2023, esto según la patrulla fronteriza. En un recorrido con La Voz de América, las autoridades confirmaron la baja en el cruce migratorio en el área de Nuevo México y Texas. Nuestra reportera Paula Díaz estuvo allí y pudo constatar la reducción en este cruce irregular. La patrulla fronteriza en el sector de El Paso reporta un descenso en los encuentros de migrantes durante noviembre y diciembre del 2023. Estamos hablando de aproximadamente un 58%. Durante el mismo año fiscal, en este mismo periodo de tiempo, habíamos registrado aproximadamente 160,000 personas. Ahora, en este mismo periodo de tiempo, en este año fiscal 2024, hemos registrado solamente 44,000. Los esfuerzos de los agentes del sector del Paso han surtido efecto en la detección, detención y encuentros de migrantes en el cumplimiento del Título 8, mientras sectores como Del Río y Tucson mantienen los números altos. Esto según las publicaciones de la red social X. Durante el recorrido, los agentes encontraron un grupo de 12 migrantes de Centroamérica. Entre lágrimas dijeron haber sido víctimas de abuso en México. Ayer me robaron los últimos $100. $100 que traíamos. El tráfico humano es más lucrativo que el narcotráfico, explican los agentes. Tratan a los migrantes como si fueran mercancía. Son para las organizaciones criminales, los migrantes son desechables. Mientras tanto, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador le restó importancia a la declaración que realizó su homólogo estadounidense Joe Biden, quien se mostró dispuesto a cerrar la frontera entre Estados Unidos y México si los legisladores le envían un acuerdo fronterizo. Pero imagínense cerrar la frontera con un poco de luz en la frente. No se podría. A lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, las autoridades fronterizas contabilizaron la llegada de 302.034 migrantes irregulares durante el mes de diciembre, la cifra más alta para cualquier mes. Esta cifra disminuyó significativamente en las primeras 2 semanas de enero, según Aduanas y Protección Fronteriza CBP. Paula Díaz, Voz de América. Y ahora pasamos a Colombia, donde una embarcación con más de 40 migrantes, en su mayoría venezolanos, naufragó cuando el bote se disponía a dejarlos cerca de la selva del Tapón del Darién. Yair Díaz nos reporta que 3 migrantes, incluyendo 2 niñas, perdieron la vida. Una nueva emergencia se registró en aguas colombianas. Una embarcación con 41 migrantes, en su mayoría de nacionalidad venezolana, naufragó en las últimas horas en el Golfo de Urabá, cuando cubría la ruta Turbo a Candí. Hacia la 1:40 de la tarde, mientras efectuaban el desplazamiento, presumimos que, de acuerdo a las condiciones meteorológicas desfavorables, se presentó el volcamiento y el naufragio de esta embarcación. 3 cuerpos sin vida fueron hallados tras las labores de búsqueda de las personas que se encontraban a bordo de la embarcación que se dirigía al corregimiento de Capurganá en Acandí, que sirve de entrada a la selva del Darién. Una mujer de 25 años y 2 niñas, una de 13 y una de 9, fallecen durante este suceso. El resto de las personas, pues, por fortuna, pudieron ponerse a salvo. Líderes comunitarios de la zona solicitan más atención por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro para atender la crisis humanitaria que vive esta región por el alto flujo de migrantes. Atravesar el Golfo en el mes de enero, febrero y marzo es de alto riesgo y esas personas no saben nadar. Necesitamos una migración digna y segura, igual que le dimos al gobierno anterior, y no se han tomado las medidas necesarias. Ante esta solicitud, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, planea visitar la semana entrante a Candí, Chocó. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Estados Unidos reactiva las sanciones sobre el gas y el petróleo de Venezuela. La razón se la contamos al regresar.
Hay un dicho sobre Chile. Periodismo, La Prensa Libre Importa, una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias. En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla. Disponible en vozdeamerica.com. ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Soy Jorge Agobián, corresponsal de La Voz de América en la Casa Blanca. Nuestro trabajo es conectar a Latinoamérica con Washington. Aquí somos la voz, oídos y ojos de nuestro continente para reportar lo que se decide en Estados Unidos e impacta en nuestros países. Traemos a esta sala de prensa las preguntas que la gente se hace y hablamos en un lenguaje sencillo para explicar las políticas globales, sus defensores y detractores. Y lo entregamos a nuestra audiencia para que saque sus propias conclusiones. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo, La Prensa Libre Importa, una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com. ¿Cómo decidió este grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. Cómo interactuaron, cuándo se conocieron y llegaron a discutir el destino del mundo. Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vean los 5 episodios ahora mismo en VOA+. Perú anunció que evalúa suspender temporalmente las visitas a Machu Picchu tras 4 días de protesta de pobladores contra la privatización de la venta de entradas a esta ciudad de la Inca, patrimonio cultural de la humanidad. El Comité de Lucha por la Defensa del Pueblo de Machu Picchu pide dejar sin efecto el contrato vigente con la empresa Joinus por vicios legales insalvables, así como la destitución de la ministra de Cultura. Sin embargo, el gobierno no da su brazo a torcer en cuanto al sistema de las entradas. Los ministros liderados, un grupo de 3 ministros liderados por la ministra de Cultura, vienen haciendo todos los esfuerzos por romper con una mafia que ha venido ilegalmente malutilizando este tema de las entradas, y no vamos a dar un paso atrás. Y Estados Unidos reactiva las sanciones sobre el petróleo y gas de Venezuela como respuesta a la inhabilitación política de la candidata presidencial opositora María Corina Machado. Desde Caracas, Adriana Núñez Rabascal nos informa. A través de un comunicado, el Departamento de Estado anunció que no autorizará a compañías de petróleo y gas a operar en campos venezolanos, dada la falta de avances entre oposición y gobierno, en lo que se refiere a permitir que todos los candidatos compitan en las elecciones presidenciales de este año. La Casa Blanca también dio un plazo de 14 días a las empresas estadounidenses para cancelar cualquier transacción con la minera local Minerven. Ninguna empresa petrolera ni ninguna empresa minera, por ejemplo mineros, van a estar dispuestos a invertir mientras haya el temor de que en abril ya se aplican otra vez las sanciones. Las licencias de Estados Unidos autorizaban a al menos 7 multinacionales a explotar petróleo y gas en territorio venezolano, lo que, a juicio de especialistas, complicará nuevamente la economía del país. Venezuela está vendiendo un monto importante de petróleo hacia China, en Asia, donde, por cierto, el flete es costosísimo, pero además lo está vendiendo con grandes descuentos. Si se eliminan las sanciones, ese mismo petróleo podría venderse en el hemisferio occidental y en los Estados Unidos a precios de mercado sin descuentos. Entonces el efecto neto en los ingresos sería bastante alto. Sin embargo, el oficialismo dice estar preparado para asumir cualquier circunstancia. Si nos colocan más sanciones, nosotros nos prepararemos para las sanciones. El anuncio de la Casa Blanca provocó que los precios de los bonos venezolanos vivieran su peor caída desde el inicio de la pandemia, según reseña la agencia Bloomberg.
Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Pasamos a México, donde las autoridades aseguran haber detectado laboratorios clandestinos para construir armas y drones explosivos. Javier Cardoso nos reporta que además se reportan armas contrabandeadas desde Estados Unidos en poder de narcotraficantes y policías comunitarias. A estos civiles armados se les conoce como policías comunitarias o pueblos unidos en Ario de Rosales, Michoacán. Surgieron hace más de 10 años para vigilar las zonas aguacateras que el narco buscaba controlar. Que corrieron a los policías, ¿qué hizo todo el gobierno? Ningún gobierno ha logrado alejar a los carteles del llamado oro verde que brota de las fértiles tierras de Michoacán, pero a mediados de enero las autoridades informaron haber confiscado en La Huacana un laboratorio de artefactos explosivos de grandes dimensiones. Todo este armamento que se aseguró, un fusil Barrett, esta era una fábrica de artefactos explosivos. Ya tenían todo, y esas granadas de mortero ya también ahí las diseñaban. Se aseguró una gran cantidad de explosivo. Se estaban blindando artesanalmente vehículos automotores para uso de la delincuencia. Lo mismo un laboratorio de droga sintética. A todas luces, al gobierno de México le preocupa el ingreso ilegal de armas pertenecientes al ejército estadounidense. La Secretaría de la Defensa alertó a los Estados Unidos que es muy urgente que se haga una investigación al respecto. Cuando tengamos la información, trabajamos con el gobierno de México para a ver qué es lo que pasó. Y este tema figura en la agenda de reuniones que sostienen cada mes ambas partes. El gobierno mexicano calcula que el 70% de los homicidios perpetrados en territorio mexicano se cometen con armas de fuego procedentes de Estados Unidos. Javier Cardoso, Voz de América, México. Prohibir a menores de 16 años el uso de las redes sociales. Una propuesta de ley que avanza en Florida. En minutos, todos los detalles. Corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes. La Voz de América habló con el director. Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridiculez, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca. Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias. Más de 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión, porque La Voz de América, la prensa libre, importa. Mientras avanzan en Estados Unidos propuestas para regular el uso de las redes sociales, en Florida se debate una legislación para prohibir que menores de 16 años puedan hacer uso de las plataformas digitales. José Pernalete nos amplía.
Las redes sociales al alcance de niños y adolescentes están bajo la lupa de las autoridades estadounidenses. La prohibición de este tipo de plataformas digitales en manos de usuarios menores de 16 años puede convertirse en una ley en Florida. Estas dosis de dopamina son muy adictivas, como un fentanilo digital. Incluso el padre más conectado o el adolescente más sintonizado tiene dificultades para cerrar la puerta a estas características adictivas. El texto sugiere que las plataformas de redes sociales instalen un sistema de verificación de edad y que los datos personales recopilados de menores sean eliminados. El proyecto de ley es cuestionado por activistas. La verdad que creo que tiene que ser algo que es decisión de los padres si quieren acceder a ciertas redes sociales o no. No sé por qué el gobierno se tiene que estar metiendo en eso. Expertos en seguridad cibernética dicen que el instrumento legislativo puede mitigar el riesgo de exposición de menores de edad a depredadores sexuales que se aprovechen de su vulnerabilidad. Usted como padre tiene propiedad de ese dispositivo, usted tiene que hacerle saber a su hijo que él no tiene el derecho completo a la privacidad mientras usted sea el dueño, ¿verdad? Y usted pague por ese servicio. Por otra parte, en Nueva York, el alcalde Eric Adams decretó a las redes sociales como una amenaza pública. La alcaldía recomendó la discusión sobre el uso de redes sociales en niños y jóvenes, así como la formulación de reglamentos federales y estatales para prevenir prácticas predatorias de las empresas de redes sociales. José Pernalete, Voz de América, Miami. Recuerde que si quiere acceder a esta y muchas otras noticias de Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo, visítenos en vozdeamerica.com. Escanee con su celular el código que ve en pantalla y este lo llevará directamente a nuestro sitio web vozdeamerica.com. Ya volvemos aquí en Más en el Mundo al Día. Soy Natalí Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón. Ya ha sido reforzada. Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Desde Washington les informó Natalí Salas Guaitero. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa. No concibo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad? Disponible en vozdeamerica.com. Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. People think these mass shootings they all think it's not going to happen to them until it happens to them. Periodismo, la prensa libre importa. You know, I never thought it would happen to me. Disponible en vozdeamerica.com. Nos despedimos con Chita Rivera, la dinámica bailarina, cantante y actriz, nacida hace 91 años en Washington, D.C. y de padre puertorriqueño, quien murió este martes en Nueva York. Rivera obtuvo 10 nominaciones y 2 premios Tony, además de contar con una larga carrera en Broadway, donde abrió brecha para las artistas latinas. Su muerte fue anunciada por su hija después de una breve enfermedad.
paz a sus restos. De esta manera terminamos una jornada en El Mundo al Día. Les acompañó Diva Lizette Cash. Love and love alone. La Voix de l'Amérique présente